Doy la bienvenida como presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría a este webinar que se ha denominado las asociaciones público-privadas, piezas fundamentales para reactivar la economía y crear empleos. Y me voy a permitir en esta bienvenida mencionarles que para nosotros es pues, un motivo de orgullo tener a este panel que hoy nos acompaña, encabezado por el doctor Reyes Juárez del Ángel, consultor de toda la vida, quien va a ser el moderador de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el maestro Óscar de Buen Richardi, director de ALIN de Energía e Infraestructura. El doctor de Buen es una institución en materia de acciones público-privadas en el desarrollo de infraestructura. Ustedes recordarán recientemente todavía como subsecretario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bienvenido, maestro de Buen. También al licenciado Miguel de Erice Rodríguez, abogado, especializado en temas de infraestructura, con una vasta experiencia también en el tema. Muy bienvenido al licenciado de Erice. El maestro Esteban Figueroa Palacios, director en AFH Consultores y Asociados, financiero, gran panelista. Muy bienvenido, Esteban, qué gusto tenerte por aquí. Al licenciado Francisco Treviño Moreno, socio del despacho Ríos Ferrer, Guillén y Arena, Treviño y Rivera, abogado, también especialista en temas de infraestructura. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Y nada más como preámbulo, primero que nada, ofrecerles una disculpa, que hace una semana tuvimos algunos problemas técnicos en la presentación de este webinar que hemos tratado de corregir. Son de los errores y tuvimos un hackeo, como ustedes saben, y son de las cuestiones que se presentan pues con esta forma tan nueva de comunicarnos con ustedes, y seguiremos mejorando en el futuro, seguiremos revisando nuestra plataforma tecnológica para hacer más webinars con más gente y con mejor tecnología. El tema de hoy, desde luego, que es muy atractivo. Estamos hoy en casa y estamos todos ávidos de iniciar actividades, de continuar con el desarrollo de infraestructura en el país y, por qué no decirlos, las APPs han probado ser un vehículo pues, que facilita el desarrollo de algunos proyectos que presentan ciertas características, y de eso tratarán los panelistas el día de hoy. Así que nada más quería yo darles la bienvenida. Doctor Reyes Juárez, sin más preámbulo, le dejo la palabra para que continúe con este webinar. Bienvenidos a todos ustedes desde la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. También agradecemos como organizador a la Universidad Anáhuac, a sus dirigentes. Muchas gracias, de verdad, su apoyo invaluable para la organización de este webinar y ya lo platicaremos, del diplomado en asociaciones público-privadas. Así que muy bienvenidos todos y espero que sea de su interés este webinar. Muchas gracias, doctor. Si nos regala, por favor, unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Vamos a iniciar esta parte 1 del webinar enfocado a las APPs como pieza fundamental para la reactivación económica y la creación de empleos. Como bien lo comentó Marco Gutiérrez, tenemos 4 panelistas invitados. Quisiera yo profundizar un poquito más en sus semblanzas, atendiendo a su gran trayectoria profesional y experiencia. El maestro Óscar de Buen, ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencias con especialidad en transporte por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de otras instituciones, y trabajó durante 30 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se desempeñó como subsecretario de Infraestructura entre 2006 y 2011. Encabezó el equipo de la Secretaría que diseñó y implementó el rescate de un gran paquete de autopistas de cuota y su posterior operación como parte del sector público, que hoy por hoy es uno de los
activos importantes de la red carretera. Oscar también presidió la Subred de Carreteras durante el periodo 2013-2016 y actualmente preside AINDA Energía e Infraestructura, que es un fondo de inversión en proyectos de energía e infraestructura, y además Oscar es integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Muchas gracias, Oscar, por tu presencia y participación en este webinar. Quisiera también introducir al maestro Esteban Figueroa Palacios. Él es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en ciencias con especialidad en planeación e infraestructura por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido residente de obra y gerente administrativo en compañías constructoras, con las que participó en la construcción de presas, carreteras, obras marítimas y subterráneas. Ha sido también consultor en el campo de la planeación en diversas obras de infraestructura carretera, portuaria e hidráulica en México, Colombia y varios países de Centroamérica. Ha participado en los últimos 15 años como consultor en infinidad de proyectos de exploración de APPs. Y en el campo académico ha impartido el curso de planeación por más de 30 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también, al igual que Oscar Rogüen, lo tenemos como uno de los maestros en el diplomado de APPs que se imparte por parte de la CENEC y la Universidad de Anáhuac. Ellos son dos ingenieros, pero también el panel lo complementan dos abogados experimentadísimos en temas de APPs. El licenciado Francisco Treviño, abogado, grado en negocios internacionales, también profesor del diplomado de APPs, y que cuenta además con una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Él ha participado en la elaboración de una decena de leyes y reglamentos en México, en Guatemala, en Honduras, Perú, Colombia, y ha participado en una decena de obras colectivas e individuales en temas de instituciones jurídicas con la UNAM, con el BID, y sus libros abordan diversos temas relativos a ley. También ha colaborado en el desarrollo de múltiples proyectos para entidades federativas de México y ha sido asesor, como yo mencionaba antes, de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú en procesos regulatorios de APPs. Finalmente también nos va a acompañar otro abogado, el licenciado Miguel Derice, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, con una especialidad en Derecho Económico y Corporativo, así como una especialidad en Derecho Fiscal por la misma universidad. Tiene además una especialidad en Finanzas del ITAM y es maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Miguel es socio director de la firma de abogados EI Asesores Internacionales y su práctica profesional se enfoca principalmente en la asesoría legal a empresas nacionales e internacionales, y él ha sido parte, socio, de grandes firmas de abogados entre los que destacan Noriega y Escobedo, Thompson & Knight, D.L.A. Piper, Baker and McKinsey. Es catedrático por más de 30 años en el ITAM y la Universidad Panamericana en materias de Derecho Mercantil, y también, como yo decía al principio, es uno de nuestros docentes en el diplomado que se imparte de APPs en la Universidad de Anáhuac del Sur con la CENEC. En esta primera parte del webinar vamos a tocar tres temas fundamentales. Primero, ¿cómo se ve la crisis actual y sus consecuencias en materia económica? Que creo que es un tema de la mayor preocupación de todos los que en este momento estamos particularmente conectados aquí en el webinar.
aprovecho también para agradecer a varios colegas de América Latina que también están conectados en este momento, de Colombia, de Brasil y varios países de Centroamérica. El segundo tema que abordaremos es sobre qué papel pueden jugar los proyectos de infraestructura en esta crisis. ¿Qué tanto la infraestructura puede realmente llegar a ser un vehículo importante para ayudar a salir de la crisis? Para finalmente poder discutir sobre qué papel pueden jugar las APPs en este desarrollo de infraestructura, particularmente en una etapa crítica en donde los fondos públicos escasean, porque además tienen que estar destinados a otras actividades ligadas con temas de la salud. Vamos a tener también una sección donde tendremos oportunidad de escuchar algunas de las preguntas que los participantes y que atienden este webinar quisieran poder hacernos. Y al final, pues, llegamos con una ronda de mensajes clave que quisieran compartir los panelistas. Perdón, doctor, nada más recordarles, por favor, a nuestros participantes que si no tienen participación, cierren, por favor, su micrófono porque se escucha después una reverberación. O si tienen algún otro dispositivo conectado, también es importante que lo quiten el audio o reduzcan el volumen, por favor, para que se pueda escuchar la voz sin ningún tipo de distorsión. Adelante, gracias. Gracias, Noé. Bueno, para entrar de lleno en materia del webinar y en esta primera fase de la crisis y sus consecuencias, quisiera señalar inicialmente que creo que nuestra generación ha experimentado ya varias crisis. Yo particularmente recuerdo en México la de 1982, el cierre del sexenio, otra en 86 muy fuerte, también relacionada con una caída en los precios del petróleo. En 1994 también tuvimos una evaluación muy importante asociada con la salida de más de 50,000 millones de dólares que casi no unía el país. Y desde luego todos recordamos la crisis de 2008 relacionada con el tema de hipotecas en Estados Unidos. Y desde luego esta crisis que estamos enfrentando en este momento. Aparentemente, las crisis anteriores pasaban por temas de mercados financieros y esta crisis en particular parece que tiene su origen en un colapso de la demanda, producto de la paralización de las actividades económicas por la pandemia. Mucha gente piensa que es más parecida a la Gran Depresión del 29, con la recuperación que vino posterior a la Segunda Guerra. Entonces, me gustaría iniciar con algunas de las preguntas. Quisiera solicitar la participación de Esteban Figueroa. Esteban, desde tu opinión, cómo se compara esta crisis con otras? Y particularmente una pregunta que está en todos es, ¿cuánto va a durar esta crisis? Si quisieras, por favor, iniciar con tus comentarios. Muchas gracias, doctor Juárez. Muchas gracias a los asistentes. Sí, efectivamente, me parece que para poder ponderar los efectos de esta crisis que ya es evidente, vale la pena hacer un análisis, una analogía con la última crisis global que hemos padecido en el mundo, que como comentó el doctor Juárez, es la crisis del 2008-2009. Esta crisis del 2008-2009 tuvo su origen en un problema bancario, en una crisis de créditos bancarios insolventes.
Esta crisis hipotecaria llevó al borde de la quiebra o a la quiebra a muchos bancos globales, principalmente radicados en Estados Unidos, y la manifestación evidente fue la pérdida del crédito, de la confianza. El impacto inicial de esto fue un rescate público de bancos, sobre todo en Estados Unidos, la contracción del crédito y la suspensión por esa razón de inversiones privadas. La industria entonces, el aparato productivo mundial se detuvo por falta de flujo de efectivo. Esto ocasionó cierre de empresas o reducción de la producción, pérdida de empleos y consecuentemente pérdida del consumo, encarecimiento del crédito, caída otra vez de la inversión privada y entramos en un ciclo vicioso, digamos, de crisis. Si analizamos esta crisis, es una crisis con origen financiero. El mercado estaba intacto, solo que ese mercado empezó a padecer al poco tiempo la escasez de efectivo. Si comparamos eso con lo que estamos viviendo en los últimos meses, el origen no es Estados Unidos, no fue en los bancos americanos, el origen está en China, en un tema sanitario. El tema sanitario trae como consecuencia una parálisis del consumo, primero del consumo por el confinamiento de la población y el cierre de algunas empresas, de las empresas de bienes de consumo, de empresas no estratégicas, cae el consumo, cae el ingreso de las empresas también se ven obligadas a cerrar y esto ocasiona de inicio una crisis económica, que luego también tiene repercusiones financieras porque aunque la banca está sana, los mercados financieros que viven de las expectativas futuras ven un futuro difícil y se caen las bolsas, se devalúan las monedas, etc. Pero si analizamos esto, el origen fue inverso. Empezó como crisis económica y está repercutiendo en una crisis financiera. La del 2008 empezó como una crisis financiera y terminó como una crisis económica. En aquel entonces la medida que todos los gobiernos adoptaron fue reactivar la economía con una inyección de recursos, lo que Keynes llamó medidas contracíclicas. Es decir, si hay crisis hay que gastar, el gobierno tiene que gastar, tiene que echar dinero a la economía para calentarla. Y se echó a andar un plan en muchos países de inversión en infraestructura por parte de los gobiernos. Parece que eso sería necesario ahora. Bueno, para terminar este enfoque, pensemos que con esta caída del consumo derivado de la crisis sanitaria, vino una caída del petróleo, de los precios del petróleo, por la caída en el consumo, derivado también de la baja actividad industrial, la caída en el consumo de combustibles, y una sobreoferta que ya existía por la producción de Rusia y de Arabia Saudita, y ocasionó que el precio del petróleo se desplomara. Esto al gobierno mexicano le afecta por todos lados. Por un lado, la caída de la producción y del ingreso le va a generar menores ingresos fiscales. Y por otro, los ingresos petroleros, que son una parte que andaban en el 15-16% en este último año del ingreso del gobierno, se va a caer. Entonces el gobierno va a disponer de mucho menos recursos para poder aplicar las medidas contracíclicas que se aplicaron en 2008, 2009. Hay necesidad de invertir en infraestructura, de echar a andar la maquinaria, de prender la chispa de la economía, y no va a tener dinero el gobierno. No va a tener dinero el gobierno. Como haciendo la analogía con la crisis anterior, el origen, como ya dije, fueron los créditos, la contracción de la demanda, derivado del confinamiento de la población, cierre de escuelas, cancelación de eventos masivos, cierre de comercios. Es decir, nos hicimos el harakiri como economía por necesidades sanitarias. Y eso trajo como impacto primario la reducción drástica del consumo, la paralización parcial del aparato productivo,
Y algo muy importante, la inestabilidad de las cadenas de suministro. Las industrias ahora están conectadas con el mundo para integrar su producción y el 90% del suministro de las principales industrias del mundo viene de China, el origen de la crisis. Entonces hay un problema de suministros también, lo que ocasiona una reducción en las exportaciones, en el comercio exterior. Entonces sumemos todo esto a ese cóctel y nos podemos anticipar que esta crisis va a ser más profunda y probablemente de mayor duración que la del 2008-2009. Algunos economistas expertos opinan que para llegar al ingreso per cápita de antes de la crisis puede tomar hasta 5 años o más. Tomemos en cuenta eso porque por un lado el panorama no se ve halagüeño, pero por otro, si tenemos 5 años, echemos a andar proyectos de infraestructura que tendremos 5 años para inyectar recursos a ese tipo de estímulos a la economía. Muy interesante, Esteban. La reflexión, por un lado, nos dices que, a diferencia de otras crisis, yo destaco de lo que nos comentas, primero que aparentemente el sistema financiero, que en crisis anteriores se representaba un gran problema, ahora está muy sólido. Hemos escuchado que hay depósitos bancarios en el sistema financiero que superan varias veces el dinero bruto de los países. Entonces hay muchísimo dinero, pero en contrapartida los gobiernos están quebrados, como tú dices, endeudados y concomitantemente ha venido aparejada hoy en día la crisis de precios del petróleo, con lo cual el panorama para las economías realmente se vuelve complicado. Algunos datos del Fondo Monetario Internacional señalan que la deuda pública bruta de los países ricos, que ahorita está en algo así como el 105% del PIB, se va a ir este año al 122%, más que en cualquier otro año durante la crisis financiera mundial. Y entonces, bueno, pues a medida que los gobiernos intentan estabilizar sus economías para apoyar a los trabajadores, a las empresas, con paquetes de estímulos, pues la pregunta que nos surge es, ¿qué sectores ven ustedes como expertos que puedan ser vulnerables para los temas de infraestructura? Y me gustaría a mí pedirle la colaboración al maestro Oscar Bueno. Oscar, ¿cómo visualizas tú el rezago, el papel que puede representar la infraestructura en términos de las prioridades que pudiéramos anticipar en esta crisis que tenemos? Muchas gracias, Reyes, por tu pregunta. Bueno, yo en primer lugar diría que me parece que los efectos de la crisis se van a sentir en forma desigual entre los diferentes sectores, entre las diferentes regiones y probablemente también en el tiempo. Entonces, eso, pues necesariamente para la infraestructura que está vinculada con esos sectores, tendrá efectos desiguales. O sea, por ejemplo, sectores como el transporte, sectores como el turismo, sectores como el esparcimiento, incluso cuestiones como, por ejemplo, una serie de servicios que se prestan en la economía, bueno, pues van a tener diferentes implicaciones y diferentes afectaciones como resultado de la crisis. Esto, evidentemente, pues, se va a repercutir de una manera desigual en la infraestructura. ¿A qué me refiero con desigual? Bueno, pues va a ser diferente, por ejemplo, el tipo de repercusión que se tenga en la construcción de obras nuevas que en la conservación. Va a ser diferente el efecto que se tenga en la construcción de grandes obras versus obras más pequeñas de menor alcance.
Sin duda, uno de los sectores que previsiblemente será más afectado es el de la obra pública, puesto que previsiblemente habrá menores cantidades de recursos de inversión que el gobierno pueda destinar a este tipo de proyectos, y los que haya, muy probablemente, si nos olvidamos de los grandes proyectos que son ahora, digamos, prioridad en la presente administración, pero para los demás proyectos, pues habrá a lo mejor recursos para conservación, para mantenimiento, probablemente pueda haber algún tipo de inversión en proyectos que generen empleos en el medio rural, en fin, actividades que en el pasado también han servido para detonar actividad económica en lugares diferentes del país, como pueden ser, por ejemplo, programas de construcción de caminos rurales, programas de construcción de conservación de caminos de todo tipo, programas de conservación de canales de riego, de sistemas que en un momento dado puedan ser atendidos con mano de obra intensiva. Entonces, en resumen, yo creo que este efecto de reducción de la inversión pública pues va a afectar el desarrollo de nuevos proyectos y va a abrir consecuentemente espacios donde la inversión del sector público tenga que ser complementada con recursos que vengan del sector privado. Para ello, como veremos un poco más adelante, pues será fundamental la preparación de esos proyectos y de tal manera que sean suficientemente atractivos para poder dar pues, suficiente confianza a los diferentes actores en este tipo de proyectos y que puedan involucrarse, puedan participar, puedan invertir recursos en su desarrollo. Entonces, en síntesis, yo creo que esto es una crisis profunda que va a afectar a los sectores de la infraestructura sin duda, en forma desigual, y que, bueno, pues tendremos que estar atentos para ver la manera de complementar o de elevar la cantidad de inversiones que se puedan destinar a infraestructura a través de nuevas modalidades de inversión que impliquen la colaboración entre el sector público y el sector privado. Gracias, Oscar. El gobierno mexicano ha anunciado que gradualmente tendremos que regresar a algo que podría denominarse la nueva normalidad. Paco Treviño, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿Cómo visualizas tú este regreso paulatino a la actividad económica, particularmente en temas relativos a la infraestructura? Muchas gracias, doctor Reyes Juárez. A mí me parece que muchas de las respuestas que el mundo está dando a esta crisis pues son innovativas y no corresponden a precedentes conocidos o que hubieran sido estudiados y reflexionados. Y a mí me parece que esta crisis tiene algunas características que son totalmente particulares. Una de ellas es que, a diferencia de todas las crisis anteriores que yo recuerdo, en esta crisis hay una gran cantidad de dinero disponible. Yo he escuchado unas cifras astronómicas que están depositadas en los bancos de todo el mundo, recibiendo intereses negativos, y que son recursos que de una manera adecuada podrían ser el vínculo para volver a esta nueva normalidad que solo Dios sabe qué cosa quiere decir esa expresión. El hecho de que haya tanto dinero disponible nos sitúa nuevamente en un problema que hemos vivido en forma permanente en el pasado y que tiene que ver con la ausencia de proyectos, de proyectos estudiados, de proyectos preparados, y que en estos momentos me parece que una fórmula de aprovechar
recursos escasos, pues es preparar buenos proyectos, porque esos buenos proyectos son los que van a ser capaces de invitar a esas enormes cantidades de capital que están disponibles en el mundo para ser aplicados a esta nueva normalidad. También me parece que hay otro signo distintivo que nos va a cambiar la percepción en relación con la normalidad y con los proyectos de infraestructura. Y esto es que el capital va a tener aversión a tomar ciertos riesgos, ¿verdad? Y los que nos dedicamos a la estructuración de proyectos vamos a tener que afinar nuestras metodologías y las formas de estructurar los proyectos, porque me parece que habrá mayores exigencias por parte de estos actores que impulsen el capital privado, y entonces los proyectos bien estructurados pues toman mayor relevancia. Como abogado veo venir que el concepto de fuerza mayor tendrá efectos que se ampliarán sustancialmente, quizá haciendo un poco más compleja la implementación de los proyectos, pues dado lo inédito del impacto que esta crisis ha tenido en la vida de todos nosotros. Y desde esa perspectiva, pues me parece que una buena forma de tratar de volver a la normalidad sería tratar de gastar los recursos escasos que hay dentro del sector público y también recursos no escasos, pero sí sujetos a ciertas prácticas y políticas por parte del sector privado, que pudieran ser dedicados a esta implementación de la preparación de buenos proyectos de infraestructura. Porque si algo nos han enseñado las crisis es que al final pasan, y tendríamos que tener en nuestra visión el momento en el que esta crisis irá pasando e irá reduciendo sus efectos negativos en la vida de las personas. Y para ello, pues, hacer una buena selección, digamos, de proyectos que sean productivos y pertinentes, pues esto puede ser bastante útil. Muchas gracias, Paco. Quisiera solicitarle ahora la intervención al señor Miguel Derice, tocando también algunos temas de carácter legal. Miguel, hemos escuchado todos un término que nos parece nuevo, que se ha bautizado como bioseguridad, en donde todos los protocolos de regreso a actividades están incluyendo este tema como algo fundamental, que pasa por tener previsiones de medición de temperatura de los trabajadores en las obras, ya no solo en las obras, sino que regresemos todos a nuestras oficinas. Seguramente tendremos el cuidado de hacer esas mediciones, pero el uso de equipo especializado en las obras, llámese mascarillas, protectores de otra naturaleza, en los ojos, el gel en las manos, etcétera. O sea, ¿cómo esto puede afectar? He llegado a escuchar que va a haber algún sobrecosto en las obras que posiblemente puedan tener consecuencias en los contratos y en la manera de estar relacionándose con los constructores o desarrolladores con los gobiernos.
¿Qué nos pudieras comentar al respecto, Miguel? ¿Nos escuchas, Miguel? Hola. ¿Me escuchas? No, ahora sí. ¿Me escuchas? Adelante, ¿Me adelante. permites? Adelante. Si me permites, bueno, yo lo comentaba, es que sobre este tema habría que hacer quizás algunas consideraciones previas. La primera es que la clase de pandemia que vivimos nunca se había vivido en este planeta antes. Había habido grandes pandemias, desde las grandes crisis de malaria, la peste bubónica, la influenza española, por supuesto antes en el 17 el tema de la peste negra, en fin, pero nunca había tenido un efecto tan global como lo ha tenido hoy en día, que además resulta evidente por esa interacción y la globalización que vive nuestro planeta y nuestras economías. Entonces yo creo que ya no podemos solamente hablar de políticas que sean reducidas a un lugar, a un país o a un estado o a una ciudad o a un municipio específico, sino que tenemos que empezar a hablar de manera muchísimo más amplia respecto de las medidas de salud que se tienen que adoptar en el desarrollo de proyectos, en este caso, como tú lo señalas y lo preguntas, de obras e infraestructura, no solamente a nivel nacional. Por supuesto que empezamos y tenemos que actuar de manera inmediata y ante una situación como la que vivimos, estás obligado necesariamente a actuar en función a la inmediatez, pero también nos queda claro que esta es la primera pandemia de este nivel de globalización como la que tenemos hoy en día a nivel mundial, pero que no va a ser la última ni remotamente. O sea, sin lugar a dudas, este es un tema que no sé si en 10 años, en 50 o en 100 años, pero son temas que van a ser recurrentes y ya no van a estar localizados, sino cada vez van a estar más esparcidos a lo largo del planeta. En este orden de ideas, todas las prácticas o las prácticas de salud que tenemos que seguir de aquí en adelante, yo creo que no solamente deben de obedecer a criterios y a políticas que sean locales, sino que necesariamente tienen que empezarse a visualizar a un nivel mucho más global, a nivel internacional. Tenemos ejemplos muy claros en algunas otras áreas, de organismos internacionales e inclusive no solamente internacionales públicos, sino privados, que lo que han hecho es desarrollar proyectos de normatividad que puedan ser aplicados a nivel internacional por cada país. Aquí me permitiría hacer un comentario como abogado, perdón, pero ni modo, este es el tema de la profesión, de lo que internacionalmente se conoce como hard law y soft law. Cuando hablamos de hard law, hablamos de leyes, hablamos de convenios internacionales, que obviamente en sus procesos de creación y promulgación llevan mucho más tiempo, conflictos de carácter ideológico, político, etc. Sin embargo, el soft law, que no es otra cosa sino que estos organismos públicos o privados proponen alternativas regulatorias a los países, que los países revisan, analizan e integran a su sistema jurídico de manera más fácil. Yo creo que en el caso de estos temas de normatividad, como tú me señalas, de bioseguridad, pues acabamos de ver los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que evidentemente son fundamentales. Y vimos hace unos días un acuerdo donde hablaba de una serie de prácticas para reiniciar esta actividad económica
Y vimos otros temas, a lo mejor un poco más preocupantes de fondo, hacia principios del mes de abril, donde se estableció una regulación restrictiva para ciertas actividades, con excepción de aquellas que estuvieran vinculadas con los proyectos de infraestructura que son considerados prioritarios para la administración actual. Pero de una manera u otra, me parece que será fundamental que encontremos todo un nuevo esquema normativo que puede empezar a partir de normas oficiales mexicanas. Está la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que su artículo 48 expresamente habla de normas de emergencia y que tenemos varias en el sector salud que me parece que serían, desde un punto de vista estrictamente legal, como más adecuadas que simples lineamientos o acuerdos, pero bueno, lo importante es que haya una serie de prácticas homologadas que le den seguridad a todo el mundo sobre los parámetros que en materia de bioseguridad se tienen que seguir en todos los proyectos de infraestructura. Gracias, Miguel. Vamos a pasar ahora de la discusión en términos de qué papel pueden desempeñar. Perdón, doctor, no se le está escuchando bien el audio. No sé si tenga ahí algún dispositivo encendido, algo que esté haciendo interferencia. No se me escucha. No está bien, doctor Juárez. ¿Me escuchan? No escucha reverberación, doctor Juárez. ¿Me escuchan? Sí lo escuchamos, pero con mucha interferencia. Vamos a ver la sección de hacia los proyectos de infraestructura y qué rol pueden jugar estos en la. Quisiera pedirle a si nos apoya esta parte. Se sigue escuchando con reverberación, doctor, perdón. No sé si tenga ahí algún dispositivo encendido junto a usted. El problema es que ya no hay tiempo para No lo escuchamos bien, doctor. Extraña la voz. Mucha interferencia. Sí, es que está viciado el sonido. Bueno, yo alcancé a escuchar que le estaba cediendo la palabra al ingeniero Esteban Figueroa. A lo mejor en lo que se soluciona esa problemática, el ingeniero Figueroa podría... Sí, con mucho gusto, Paco, mientras el doctor Juárez resuelve el problema. Me parece que la pregunta iba orientada a qué se opina en general en el mundo respecto al papel de la infraestructura en la reactivación de la economía. La infraestructura, según hay un consenso entre los organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial, el World Economic Forum, por ejemplo, afirma que está probado históricamente el papel de la infraestructura como columna vertebral del desarrollo económico y social. Eso es un axioma casi entendido ya en el mundo. Y han hecho un cálculo muy interesante y muy importante para los fines del papel de la infraestructura en medio de una crisis como la actual.
Se estima que la inversión del 1% del Producto Interno Bruto en infraestructura genera el mismo año de la inversión un crecimiento del 0.4 del PIB. Y en 4 años adelante puede generar un crecimiento del 1,5% del PIB. Es decir, la inversión de la infraestructura, si lo vemos como negocio social, es un negocio de alta rentabilidad. Esto es muy importante porque es exactamente lo que necesitan en este momento las economías. Claro, como comentó el ingeniero de Buen, no todos los sectores se ven afectados de la misma manera en una crisis como esta. La construcción de infraestructura sí recibe, el mayor impacto que recibe es la falta de recursos para generar proyectos. En general, desde el punto de vista sanitario, podrían ser actividades que adecuadamente organizadas podrían iniciar su desarrollo. El problema estriba en el flujo de recursos públicos hacia la infraestructura, por las razones que ya comentamos. Hay un punto positivo en este momento, sobre todo en México. En México, el Banco de México acaba de bajar las tasas en 100 puntos base, están en 5.5% ahorita la tasa de referencia. Pero la mayoría de los países importantes de América Latina están abajo del 4%. Y los países desarrollados están en algunos casos con tasas negativas. Es decir, que el Banco de México tiene todavía un espacio para seguir reduciendo las tasas de interés para estimular la inversión privada en proyectos en general y en infraestructura en particular, inclusive beneficiando al gobierno, que es el gran deudor del país a través de sus bonos, ¿no? Si bajan las tasas, el peso de la deuda del gobierno interna, la deuda interna se reduce. Entonces hay un espacio financiero ahí para estimular la inversión. Y como comentó el licenciado Treviño, en México y en el mundo el sistema financiero dispone de recursos para que se invierta en este negocio que es la infraestructura, este negocio social que es la infraestructura, que es muy productivo. Gracias, Esteban. ¿Me escuchan? Sí, Regular. Sí, pero continúa viciado el sonido. El sonido. Ciertamente ya por problemas serios ya traíamos, y en este momento la gran pregunta que se vino es ¿dónde puede creer y hasta dónde podemos desarrollar otros mecanismos para poder que caiga Muy bien. ¿Podrías Sí, como no, con mucho gusto. y cómo podríamos ciertas inversiones de tal forma que nos ayude a la recuperación del pero que al mismo tiempo hay que ir orientando para recuperar esa productividad. Perdón, doctor, es que no se alcanza a entender. Perdón, si les parece, hago como que entendí la pregunta del doctor Juárez y trato de aportar ahí algún comentario a lo que creo que me preguntó. De entrada les pido una disculpa si lo que les digo no es exactamente lo que preguntó el doctor, porque sí, la verdad no se escucha muy bien. Pero bueno, mi comentario aquí sería el siguiente. Yo creo que no hay duda de que la infraestructura tiene un papel muy importante en cualquier sociedad y no hay duda en que es deseable el poder incrementar y poder desarrollar programas de infraestructura que ayuden a elevar los niveles de vida de la población. Lo que yo sí creo es que en condiciones tan difíciles y en una condición de crisis como la que nos vamos a encontrar en los próximos
meses, el utilizar a la infraestructura como medio para dar una respuesta inmediata a los efectos de la crisis, es bastante complicado. Ya se ha dicho aquí por algunos de los otros panelistas que se necesita preparar bien los proyectos, se necesita generar confianza, se necesita llegarse de todos los elementos que se requieren para desarrollar el proyecto, y entonces todo eso toma tiempo. La posibilidad de hacerlo y de echar a andar un programa de infraestructura muy ambicioso en muy corto plazo es francamente difícil, es francamente lejana. Entonces, ¿cuál puede ser la forma en que se puede movilizar un programa de infraestructura para responder a la crisis? En mi opinión, un país como México, y de hecho casi cualquier país, siempre tiene rezagos en infraestructura. Necesita conservar la infraestructura que tiene, necesita modernizar infraestructura que funciona, pero que no tiene las condiciones y la capacidad suficiente para atender las demandas, y necesita también obras nuevas. Entonces, en un contexto de crisis, ¿qué es lo que realmente podemos hacer o qué es lo que realmente se puede privilegiar para contribuir a generar actividad económica, a generar empleo, a trabajar? Yo creo que la gran oportunidad está en la conservación. Todos los países tienen rezagos en infraestructura, nuestro país no es la excepción. Tenemos rezagos en el mantenimiento de carreteras, en el mantenimiento de vías férreas, de puertos, de sistemas de agua, de sistemas eléctricos, de infraestructura urbana de todo tipo, sistemas de transporte público y demás. Entonces, armar un programa de mantenimiento de todo tipo de infraestructura, tratando además de organizarlo de una manera que permita dar una respuesta rápida a estos problemas que mencionaba, que se derivan de la crisis, creo que es el camino más sólido para poder aportar algo concreto. No es fácil, se requieren recursos públicos, hay que ver la manera de generarlos y de movilizarlos para responder rápidamente a este tipo de demandas, pero yo creo que por ahí anda la cosa. En paralelo, además, como también ya se dijo, es importantísimo no seguir perdiendo el tiempo y preparar proyectos. Nuestro país tiene una enorme cantidad de necesidades de todo tipo de infraestructuras. Entonces, el poder armar esos proyectos, la parte técnica, la parte social, la parte de derechos de vía, la parte ambiental, todos los factores que ahora hay que considerar con mucho detalle de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo que se llama actualmente los factores ESG, de principios de inversión responsable. Todo eso se tiene que ir preparando, se tiene que ir desarrollando de una manera sólida, consistente, para realmente poder echar a andar un programa ambicioso de infraestructura que al cabo de, no sé, un año, año y medio, pueda constituirse pues en un verdadero motor de crecimiento, un verdadero motor de actividad económica que ayude a acelerar la reactivación que eventualmente va a llegar. Gracias, doctor. ¿Me escuchan? Todavía no, doctor. Si gusta puede ponerlo por escrito y ya sea que lo ponga en el chat o ponerlo en la pantalla. Porque cuando usted toma el audio se escucha muy viciado y no se le entiende. Entonces puede ser que nos pase por escrito su comentario o su pregunta, doctor. ¿Me escuchan? Sí, pero continúa el vicio del audio. Quizá el tema es cómo conciliar las inversiones plazos que van hacia el crecimiento con las inversiones plazos y sus recursos. Sí, podría ser que sea por escrita su intervención, doctor, porque si no se entiende. ¿Por qué no? Porque sugiero que intervenga
el licenciado Treviño como parte de dándole seguimiento a los comentarios. Por favor, va con Si fueran tan amables de poner la gráfica que estaba hace un momento, la de inversión pública. Esta gráfica que estaba hace unos momentos y que vamos a ver a continuación, muestra cómo ha habido una caída sumamente relevante en la inversión pública en infraestructura en la última década. Y esto ha venido ocurriendo en toda América Latina. Los recursos disponibles de los países para invertir en infraestructura han venido disminuyendo de una manera muy, muy importante. Y lo cierto es que los países que han logrado modificar la calidad de vida de toda su población se distinguen porque han sido capaces de canalizar enormes inversiones en infraestructura. Hay países que han logrado invertir del orden del 8% del PIB de una manera sostenida. Para México, en estas condiciones, y quizá deberíamos aspirar a invertir el 5% del PIB en infraestructura, y lo cierto es que no estamos llegando al 2%. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos duros? Bueno, lo que nos dicen es que no existen recursos públicos suficientes que puedan ir al ritmo de la demanda y de los servicios y de infraestructura que requiere el país, que requiere el ritmo de crecimiento del país. Y aquí tenemos una oportunidad porque la infraestructura es un ámbito, es un sector que tiene un impacto en la vida de las personas, de todas las personas. Y ante el escenario de insuficiencia de recursos públicos suficientes, hacia donde deberíamos movernos es hacia tratar de incorporar capital privado en el desarrollo de esta infraestructura. Si ustedes advierten en esta gráfica cómo andábamos en el 2009, donde estaba el pico, y dónde estamos o dónde estábamos a finales de 2018, es clarísimo cómo esa caída en la inversión pública se ha venido dando de una manera muy, muy consistente. Yo coincido con la opinión del ingeniero Oscar de Buen y me parece que la conservación, las modernizaciones de infraestructura, la incorporación de tecnología a la infraestructura existente, la facilitación de proyectos autofinanciables son ámbitos en los cuales podemos reflexionar cómo de una manera ordenada pero sistemática podríamos ir abordando en lo que se preparan de una manera consistente proyectos de otra envergadura. Si el dato que nos dio el ingeniero Esteban Figueroa de que la salida de la crisis nos puede tomar cerca de 5 años, pues ese es tiempo más que suficiente para desarrollar un buen número de proyectos de infraestructura que sean pertinentes, que hagan sinergia unos proyectos con otros
y que permitan avanzar en la generación y la conservación de empleo y en la modernización del país. Gracias, Paco. ¿Me escuchan? Ya lo escuchamos. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en la tercera parte de esta presentación y tratar de enfocarnos más hacia el rol que pueden jugar las APPs en esta reactivación económica. Por un lado, tenemos grandes rezagos en infraestructura, ya lo traíamos desde antes, los rezagos, y con la crisis encima se disminuyen los recursos públicos, y si bien es cierto que en general las APP no deben solo usarse cuando tenemos necesidades financieras, sino que las debemos utilizar cuando necesitamos introducir la economía eficiente de todo tipo, pero pareciera ser que esta es una vertiente en este momento que se vuelve indispensable para impulsar y retomar ritmos de inversión en infraestructura en el país. Entonces, me gustaría que aquí quisiera pedirle la palabra al informe de Miguel, ¿por qué no nos comenta para el público un resumen de qué son las APP? ¿Cómo podemos entender mejor las APP a efectos de su... Mira, Reyes, la terminología a lo largo de la historia reciente de las asociaciones público-privadas ha cambiado muchísimo. En algún momento, en los 90, cuando empezamos con los proyectos, se hablaba de proyectos de privatización, luego aparecieron los contratos PPS, y de pronto había como una enorme confusión terminológica en cuanto a lo que las asociaciones público-privadas significan. Para mí, las asociaciones público-privadas en general, porque además tenemos una ley que se llama Ley de Asociaciones Público-Privadas, y hay contratos que pareciera que no se confunda el género con la especie. Las asociaciones público-privadas son todas aquellas formas de carácter jurídico, económico, comercial, etcétera, a través de las cuales yo como abogado me referiré específicamente a las de carácter jurídico, a través de las cuales el sector público y el sector privado alinean o unen esfuerzos y capacidades para conseguir objetivos que originalmente son objetivos de beneficio o de bienestar de carácter social, que originalmente compete al Estado proveer a los ciudadanos. Pero como hemos visto y ahorita en esta gráfica que me parece enormemente ilustrativa, en donde hay una caída clarísima sobre la capacidad de inversión pública en infraestructura. En la infraestructura hablamos de bienes de dominio público que sean debidamente explotados y servicios de carácter público en beneficio de la sociedad. Entonces es evidente que traemos una clarísima reducción o caída en la capacidad económica del sector público para invertir en esos sectores en donde además por disposición de ley, por disposición constitucional, tiene el compromiso y la obligación de satisfacer necesidades de la población. En ese orden de ideas, las APP como un mecanismo, y hablo de manera muy general, sin entrar a un detalle técnico, como un mecanismo a través del cual, independientemente del vehículo, ya sean concesiones, aprovechamiento de activos, obra pública financiada, empresas de coinversión, PPS, contratos APP, CPS, como quieras llamarle, el vehículo que quieras. Al final del día, hablamos de una comunión de recursos en donde hay un aprovechamiento de los recursos del Estado, que son más limitados, y de los privados, que resultan en beneficio de una población porque satisfacen las necesidades de esta. Entonces, creo que hoy en día las asociaciones público-privadas, independientemente del vehículo que quieras utilizar para ellas, cómo materializarlas,
resultan indispensables. El Estado tiene recursos escasos para poder aplicarlos. Está clarísimo cómo va la tendencia a la baja. Segundo, hay ingresos, ya hay capacidad económica, ya hay ahorros del sector privado que verdaderamente son por arriba del promedio en la última década o en las últimas 2 décadas. Por lo tanto, hay recursos que son disponibles, que pueden aplicarse a estos proyectos. Entonces, cuando tú encuentras esos 2 elementos, no resulta como muy complicado entender que en lugar de estar pidiendo el sector público créditos que serán más caros, ¿sí?, pueda dirigirse a recursos que puedan ser más baratos, que al final del día es un tema económico financiero, que le resulten más baratos. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con los objetivos que tiene encomendados por la ley, punto, y satisfacer las necesidades de la población. Entonces, yo sí creo que las asociaciones público-privadas, sin lugar a dudas, son hoy en día de las mejores o la mejor alternativa que tiene el Estado para poder cumplir con esas obligaciones y compromisos que por mandato de ley tiene, considerando sus recursos. Si le sumas que tú puedes tener una política pública direccionados a ciertos proyectos, una serie de recursos, esos proyectos, de lo que vimos en el Acuerdo Nacional de Inversión del año pasado y lo que vimos ahora en abril sobre las áreas prioritarias, etcétera, etcétera, y conforme lo decía el ingeniero de Buen, evidentemente hay un área muy importante de infraestructura que requiere de recursos y la mejor manera para obtenerlos de la manera más eficiente es a través de o utilizando ese esquema de ahorro del sector privado. Ahora, para mí, ¿qué es fundamental y cuál es la clave para que puedan fluir y generar la armonía que se espera en beneficio de la población, esos recursos privados que están y esa necesidad, por el otro lado, que existe, además de que existan proyectos y que haya proyectos bien estructurados, como dijo bien el ingeniero de Buen, sin duda es que necesitas darle una absoluta certeza al inversionista privado. México está en una posición muy adecuada en este momento, donde seguimos siendo atractivos para la inversión, inclusive de capital, con una tasa del 5.5%, una reducción del 1.5% en muy poco tiempo, lo cual no es menor, y aún así resulta o sigue siendo atractivo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas ofrecerle? Desde mi punto de vista, y te habla un abogado, es Estado de Derecho. Tú lo que necesitas ofrecer es un Estado de Derecho que dé certeza en las reglas, en las acciones, en las actitudes, con políticas claras y congruentes que permitan una continuidad y le den certeza a quien va a arriesgar su capital. No olvidemos que en la infraestructura competimos con el resto del mundo. O sea, el proyecto que nosotros queramos hacer no es el único en el planeta. Entonces tenemos que ofrecerles las mejores condiciones desde el punto de vista político-social, económico-financiero y jurídico para que resulte atractivo a ese capital que ahí está esperando a dónde colocarse, pueda tomar la decisión de invertir en proyectos de infraestructura en nuestro país. Gracias, Miguel. Es inevitable entrar a la pregunta del Estado de Derecho. Paco, ¿qué nos puedes contar? Reflexiones y anuncios que se han escuchado de proyectos que atentan a el Estado de Derecho. Perdón, doctor, hay un dispositivo que está ahí haciéndonos interferencia, no sé si sea lo que tengo usted ahí al lado. Nada más es cuestión de bajar el volumen porque se reverbera. Perdón, gracias. Sí, estaba empezando a comentar que hacer asociaciones público-privadas es un tema ampliamente explorado. Hoy en día se sabe con certeza qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, en qué orden se debe hacer. Sabemos perfectamente bien los errores
que hemos cometido en México y en otras partes del mundo que han generado problemas con los proyectos. Hay opiniones de personas que creen que el modelo APP es un modelo inadecuado y yo pensaría que hay muchos ejemplos en donde el modelo no ha tenido nada que ver con el resultado, sino la forma de implementarlos, de prepararlos, de licitarlos, de ejecutarlos, de supervisarlos, de financiarlos, se ha hecho contraviniendo todo este extenso y profundo conocimiento que hay respecto de cómo se deben hacer las asociaciones público-privadas. Existen algunos requisitos para que se puedan llevar a la práctica. Yo agregaría al comentario que acaba de hacer el licenciado Miguel de Erice que las asociaciones público-privadas son ante todo un mecanismo de contratación pública, en donde la responsabilidad de la estructuración de los proyectos recae en el sector público. Y uno de los temas centrales es, en relación con la estructuración de los proyectos, es el corazón, es la esencia de los proyectos, es cómo distribuye los riesgos. Y desde esa perspectiva hay una serie de prerequisitos que se deben cumplir para que las asociaciones público-privadas se puedan desenvolver adecuadamente en un ambiente de negocios específico. Uno de estos prerequisitos es cierta estabilidad macroeconómica. Pero otro es lo que comentaba el licenciado de Erice, que se refiere al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tiene dos grandes vertientes. La primera tiene que ver con la certeza jurídica. Es decir, que las reglas del juego son conocidas, se van a respetar, y si alguna de los actores no respeta esas reglas, entramos en la otra vertiente, que es la de la seguridad jurídica, que es que habrá un mecanismo para obligar a esa parte que incumplió con sus obligaciones a que las cumpla conforme a las reglas que han sido establecidas. En México hay ejemplos y en otras partes del mundo también. Hace relativamente poco tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo financió un estudio en relación con los mecanismos para solución de controversias en 8 megaproyectos en el continente americano. Y este libro, que se los recomiendo, es muy interesante, plantea este problema que usted, doctor Reyes, nos ha puesto sobre la mesa. Sin duda alguna, el cumplimiento del Estado de Derecho y el que las partes tengan una instancia a la cual acudir para obligar a la parte que incumplió a que cumpla sus compromisos, pues esa es la expresión concreta del Estado de Derecho. Y a mí me parece que en México tenemos esa posibilidad. En México, con los elementos que tenemos, si alguna parte en un contrato piensa que sus derechos están siendo vulnerados, pues tiene varias opciones legales para plantear que sus derechos se respeten y que las obligaciones de su contraparte se cumplan. Gracias, Paco. Quisiera entrar en otras dos vertientes en esta última parte del webinar.
y aquí me gustaría traer la intervención del maestro Esteban Figueroa. Esteban, ¿cómo podríamos modificar, o si crees tú que se debe modificar el perfil de riesgos usual en estos momentos para poder hacer más atractivas o viables las iniciativas de gestión público-privada? Por un lado, hemos escuchado algunas voces que están teniendo especial cuidado en el costo de inversión de los proyectos y en fijar a los inversionistas privados una tasa, digamos, máxima de retorno a las inversiones. ¿Cómo visualizas tú estas señales que hemos estado escuchando en la prensa al respecto? Sí. ¿Me podrías repetir la última parte de la pregunta, por favor? Reyes, se oyó muy cortado. Creo que hay mucha preocupación en las APPs sobre lo que cuesta. Y entonces hay una intención quizá del gobierno de auditar tremendamente los proyectos y al mismo tiempo fijar una rentabilidad, fijar la rentabilidad de esas inversiones. ¿Qué mecanismos podríamos usar para otorgar esta tranquilidad al gobierno en este tipo de proyectos bajo APP? Bueno, la rentabilidad de los proyectos de APP, en la modalidad APP, no se puede fijar por decreto. Inclusive no se puede hablar siquiera de una rentabilidad estándar, porque cada proyecto tiene diferentes perfiles de riesgo de demanda, y no solo de demanda, y de riesgo de construcción, de costo de construcción y demás, sino que depende del momento en que se desarrolle y que se lleve a cabo el proyecto, el riesgo cambia a lo largo del tiempo. Y por supuesto, el inversionista evalúa su inversión tomando en cuenta los factores de riesgo del proyecto en particular y del momento en que se hará la inversión. En ese sentido, no se puede fijar una camisa de fuerza al capital privado para invertir imponiéndole una rentabilidad propia, ¿no? En ninguna parte, en ninguna inversión ocurre eso. Inclusive, cada empresa en particular, cada inversionista en particular, tiene su propio costo de capital. Y por tanto, el mismo proyecto, en el mismo tiempo, para dos inversionistas diferentes, puede resultar en una tasa de rentabilidad distinta. Esto lo tiene que comprender el promotor de los proyectos y tiene que fijar una posición respecto a que el mercado tiene un riesgo, un perfil de riesgo, tiene un momento de la inversión en que hay cierto riesgo y que la tasa de rentabilidad exigida por el inversionista en ese momento va a estar dentro de un cierto rango, pero de ninguna manera exigir una tasa de rentabilidad fija y unilateralmente establecida. Si esto sigue ocurriendo así, pues evidentemente el capital privado se va a ver inhibido de ir hacia estos proyectos porque no puede asumir riesgos que no puede controlar, ¿no? Esto en esencia se puede sintetizar con que se está violando este principio fundamental de las APPs que mencionó el licenciado Treviño, que es la distribución de riesgos. Bajo este principio que está ocurriendo, pareciera que el Estado, el gobierno, le está trasladando riesgos al inversionista que asuma riesgos inmanejables, ¿no? Inmanejables. Definitivamente esto no puede establecerse como una política en una asociación público-privada. Estoy de acuerdo en que sí se puede estimar
para un proyecto en particular, en un momento en particular, un espectro de riesgos y un rango de rentabilidades que puede variar según el inversionista. Por supuesto, un rango, pero no un piso, ¿no? Entonces, en ese sentido se tiene que trabajar mucho con las autoridades que están fijando esas políticas, pues para que racionalmente se convenzan de que esto es un negocio como cualquier otro. Gracias, Esteban. Me gustaría una última reflexión de mi parte a los panelistas antes de entrar a una ronda de conclusiones finales. Y me gustaría la opinión del maestro Oscar. Hemos escuchado que habrá una restricción fuerte de recursos, tanto de gasto corriente como de algunas otras partidas que podrían limitar tremendamente la preparación de proyectos, los recursos para la preparación de proyectos. ¿Qué tan viable ves en tu experiencia la creación de un fondo para la preparación de estudios y proyectos que representa una parte minúscula del eslabón del costo integral de un proyecto, pero que se vuelve fundamental en estos momentos para preparar los proyectos que vengan para reactivar las inversiones vía la infraestructura hacia la economía? La creación de un fondo para preparación de proyectos es un anhelo, es una figura que desde hace muchos años se ha planteado precisamente para llenar el vacío que existe actualmente o que ha existido a lo largo de mucho tiempo en la disponibilidad de proyectos bien preparados. Y creo que es un esfuerzo pues, que vale la pena hacer, es un esfuerzo que ayuda a preparar proyectos que eventualmente puedan ser desarrollados a través de este tipo de mecanismos de asociación público-privada. Sin embargo, en la práctica ha sido francamente difícil el poder armar una estructura que logre ese objetivo. Yo creo que en parte debido a que siendo un objetivo muy ambicioso en el que intervienen muchas organizaciones con prioridades, visiones y características diferentes, es difícil pues generar acuerdos, generar líneas comunes de trabajo que permitan trabajar de una manera ordenada. Yo creo que hay ejemplos de casos en donde a nivel de un sector o a nivel de un área de trabajo se ha podido avanzar y se ha podido concretar este anhelo, este esfuerzo. Y uno de ellos que a mí me viene a la mente pues es el del FONADIN, que en sus orígenes tenía recursos disponibles para preparar proyectos y las dependencias que estaban interesadas y que querían acudir a esos recursos para poder hacer estudios, proyectos, liberar derechos de vía y demás, pues generaban un planteamiento. Si ese planteamiento era suficientemente sólido, se otorgaban o se asignaban esos recursos para esa preparación. Y esa parte, cuando menos en mi experiencia, en la parte de carreteras y también en algunas otras cosas como en transporte urbano, en sistemas de agua, de tratamiento de aguas y demás, creo que funcionó bastante bien. En otras palabras, algo no tan ambicioso, con el mismo objetivo y que vinculado con una cierta capacidad institucional en una dependencia o una organización que sea capaz de generar proyectos, pues puede lograr ese objetivo. En otras palabras, yo creo que sí vale la pena, pero hay que encontrar los mecanismos que sean pragmáticos, que sean implementables y que se puedan llevar a la realidad pues en el entorno en el que estamos. Gracias, Oscar. Yo quisiera lanzar una de carácter general a los panelistas y que nos dieran sus últimos comentarios al respecto. Hay una pregunta
expectativa que nos llega de la audiencia sobre una verdadera preocupación de que si las APPs realmente pueden funcionar en México en el entorno actual. ¿Por qué no nos hacen favor de compartir Paco, Miguel, Esteban, Oscar? Con mucho gusto, Reyes. A ver, a mí me parece que cuando hablamos de infraestructura, tenemos que pensar necesariamente en el largo plazo. Y el largo plazo implica pues varios lustros o varias décadas. Y desde esa perspectiva, me parece que la administración en turno pues es parte del juego democrático que los mexicanos hemos escogido y que gracias a la visión de nuestros constitucionalistas, pues tiene un límite y a veces ganan unos y a veces ganan otros. Y desde mi perspectiva, tenemos que pensar en México, tenemos que pensar en el país y tenemos que tener una visión a 50 años que trasciende por mucho esta coyuntura que estamos atravesando y desde esa óptica, una reflexión que yo haría es que en este momento, en el gobierno y en el sector privado, alguien debería estar pensando en lo que tenemos que hacer una vez superada la crisis. ¿Cuál es el escenario que vamos a vivir una vez superada la crisis? Porque sabemos que esto va a pasar. Y algo, me permite hacer un breve comercial, que algo que podemos hacer todos, pues es atender el seminario, el diplomado en asociaciones público-privadas que promueve la Universidad Anáhuac, que esto ayuda a formar al a la larga lista de especialistas que requiere la implementación de estos proyectos. Ese sería mi comentario. Gracias, Paco. Miguel. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el licenciado Treviño y me permitiría agregar que, sin lugar a dudas, las APP no solamente tienen viabilidad, sino que deben de tener una viabilidad y debe ser reconocida por todo el mundo. Sin lugar a dudas, los temas de infraestructura tienen un componente fundamental y esencial económico-financiero y la parte político-social. Muy bien, y el orden jurídico, sin duda, que le dé el respaldo. En ese orden de ideas, cuando hablamos de un esquema de coparticipación, cuando hay una carencia de recursos de un lado, cuando hay recursos del otro, y cuando las necesidades son comunes, una porque eres la población y porque hay un compromiso de todos los mexicanos con los mexicanos y el compromiso natural del Estado con toda la población, realmente resulta difícil pensar que puedas encontrarte y desacreditar la posibilidad de un trabajo conjunto en beneficio del país. Yo creo que las APPs, como lo hemos comentado ahorita, los recursos son escasos, el capital es caro, te vas a endeudar con recursos caros, es un tema financiero. Si es más barato pedir prestado que tener aportaciones de capital, pues pide prestado, eso lo hacemos todos. Pero es muy poco común que el tema del crédito resulte más barato que las aportaciones de capital para proyectos a largo plazo. En ese orden de ideas, me parece que lo que tenemos que cuidar mucho en este país y sobre todo en la actual administración es el estigmatizar figuras. Entiendo que pueden ser criticables todas a lo largo de la historia, en donde han tenido no problemas per se en su estructura, sino en la forma, términos y condiciones en que se han aplicado. Volvemos al tema del Estado de Derecho. Si alguien hizo un uso inadecuado de una figura o de un vehículo jurídico que estaba destinado
a crear un beneficio a la población, ahí está el derecho y aplícalo y sanciónalo como lo tienes que sancionar. Pero lo que no puedes hacer es pretender desaparecer un mecanismo que te resulta viable porque alguien lo ha mal utilizado. Yo creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado con la concepción de dónde está el problema. El problema no está en la figura, el problema está en una serie de acciones que han aprovechado esa figura y la han mal utilizado en beneficio propio. Y entonces aplica el Estado de Derecho y deja la figura que siga surtiendo los efectos tan positivos que, como se ha señalado, y lo dijo el maestro Figueroa y lo dijo el licenciado Treviño y el ingeniero Ebuen, es clarísimo que a lo largo de la historia relativamente reciente de las asociaciones público-privadas en el mundo, los resultados han sido, en términos generales, muy positivos. Gracias, Miguel. Por favor, Esteban y Oscar, un comentario de 1 minuto cada uno. Estamos en el cierre final. Bueno, Pues si quieren, adelante, Esteban. No, adelante, Oscar, yo termino, yo cierro. Yo abrí, yo cierro. Bueno, yo puedo estar, yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir por parte de los abogados. Simplemente me gustaría resaltar que las asociaciones público-privadas son mecanismos, como se dijo, que se pueden aprovechar para desarrollar infraestructura, pero son mecanismos sui generis que difieren muchísimo de la cultura prevaleciente de la obra pública que tenemos nosotros aquí en México. Entonces, el buen manejo de las APPs y su aprovechamiento positivo a favor del desarrollo de infraestructura exige de alguna manera un cambio, una adaptación cultural, de tal manera de que todos aquellos que intervienen en este tipo de proyectos, que son muchos, desde las autoridades hasta los desarrolladores, los constructores, los operadores, los financieros, en fin, todas las figuras que están involucradas en proyectos de APPs, reconozcan que son figuras especiales, que no son lo mismo que obra pública y que como tal hace falta una capacitación y una formación especiales que permitan manejar adecuadamente las particularidades que tiene esta modalidad de desarrollo de proyectos. Y ahí creo que es precisamente donde puede hacer una contribución la formación de recursos humanos a través de diplomados como este de asociaciones público-privadas que se desarrolla en la Universidad de Anáhuac del Sur junto con la Cámara de Empresas de Consultoría. Gracias, Oscar. Pasamos, Esteban, por favor, al último comentario. Muchas gracias. Un breve comentario final. Las asociaciones público-privadas son, por así decirlo, un matrimonio complejo, porque los intereses de las dos partes son excluyentes. El Estado quisiera que la contraprestación fuera la menor posible para beneficiar al usuario, y el inversionista tiene intereses lógicos de ganancias que van en sentido contrario al beneficio del usuario. Y esto hace que estos contratos de los que hablaron los abogados y esta asociación y este matrimonio sea complejo. Está la complejidad que encontrar el equilibrio entre los intereses de las dos partes es el reto de cualquier asociación público-privada, de cualquier contrato, y por ello demanda la concurrencia de múltiples especialistas, de especialistas de diferentes disciplinas. La visión del participante, del profesional participante en un proyecto de esta naturaleza debe ser una visión de gran alcance, multidisciplinaria, capaz de entender el idioma de los demás participantes. Esto supone una formación especial. Yo soy ingeniero civil, pero tuve que entender a los financieros y entiendo a veces a los abogados, entiendo un poco de todo, pero eso es indispensable y por lo tanto no se puede formar a un profesional en una sola disciplina.
Y esta es la intención de un diplomado de esta naturaleza, que ofrece una visión multidisciplinaria que es necesaria para esta asociación tan compleja. Muchas gracias, Esteban. Bueno, pues no me resta más agradecer en nombre de la Cámara y de la Universidad de Anáhuac la participación de los panelistas y de todo el público que hizo el favor de sumarse al webinar. Anunciarles primero que sí va a estar disponible una presentación, nos han preguntado por ella, con los correos electrónicos que con ustedes se registraron, nos permiten, les va a llegar una presentación, fue una guía con conceptos que han servido para esta presentación. Y quisiera también invitarlos a la segunda parte de este webinar que tendremos el próximo martes. Y el próximo martes tenemos como invitado al jefe de la Unidad de Hacienda, que sea Jorge Nuño. Creo que va a ser muy interesante su participación. Vamos a hacer varias preguntas relacionadas con la temática de hoy y sobre todo la manera como el público puede impulsarse a lo que es. Vamos a tener también la participación de Gutiérrez, presidente de la Cámara. Ha habido varias preguntas sobre las formas que la Cámara también promueve y apoya la función de las APP del gobierno. Tendremos oportunidad de explicarlo. Y también tenemos la participación de consultores para hablar de un tema que le vamos a dedicar tiempo sobre las denominadas propuestas no solicitadas. Una vertiente en la ley de PPs que permite que los privados presenten iniciativas del gobierno para desarrollar este tipo de proyectos. Y vamos a aprovechar para discutir sobre el tema. Y finalmente, vamos a darles a conocer la estructura del nuevo diplomado que está lanzando este año por 7º año consecutivo, tanto la Cámara como la Universidad de Anáhuac, y les daremos a conocer las variantes y innovaciones que se tendrán respecto a los cursos anteriores. Con esto yo concluyo y nuevamente muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Reyes Juárez. Muchas gracias a todos por su presencia en este webinar. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañen en una semana para platicar de estos temas muy interesantes, sin duda, para la reactivación que se avecina. Y quedamos a sus órdenes. Si quieren contactarnos, por favor, sientan libertad de hacerlo. También estamos subiendo una encuesta por si quieren contestarla y estaremos muy de cerca de ustedes. Muchas gracias por atender este webinar y estamos a sus órdenes. Hasta luego y buena tarde. Gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, chao. Adiós a todos.